buenas noches. Bienvenidos a Casa de la Literatura. Tenemos hoy día, como parte del 9º encuentro de narradores gráficos, el conversatorio con César Santibáñez y Carlos González. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre un panorama de la ciencia ficción y la historieta peruana. Y justamente queríamos empezar un poquito hablando de César, del gran trabajo que está haciendo ya todo este tiempo, y para conocerlo un poco más voy a leer su biodata. César Santibáñez es escritor y guionista, es panelista en conversatorios relativos a la ciencia ficción sudamericana en la Waldorf 95 en Finlandia, en la Biblioteca Central de Tallinn, Estonia, en la Moscom 59 de Estados Unidos y en el Roman Future Club de Italia. Es invitado internacional de Luca Comics and Games en 2022 en Italia y del programa Engage Pedagogies el 2023 en Michigan. Es también editor de Yantamasi, antología de ficción especulativa peruana. Es miembro del colectivo Jipa Pacha y del proyecto audiovisual Los Tres Tipos. Es también guionista de la serie de historietas Panóptica, Future Fiction de Italia, y que justamente esta historieta próximamente va a estar entre nosotros. Luego también nos acompaña Carlos González. Ya él es, para muchos, uno de los editores importantes en la escena, es el editor de Guaira, y ahora les voy a leer su biodata. Es egresado de Comunicación Social de la Universidad de San Marcos, es magíster en Gestión del Patrimonio Cultural por la misma universidad, es coautor del estudio sobre didáctica de la historieta, seleccionado para su exposición en el segundo encuentro binacional de comunicadores y educadores, Perú-Ecuador, en el año 2000. Ciespal Cenaice, fundador de NAGRA, Sociedad de la Historieta, presidente de la Asociación de Historietistas de Arequipa y presidente del Gremio de Historietistas del Perú. Actualmente es editor y director de colecciones en Ediciones Altazor. Entonces, ahora sí, vamos a propiamente empezar el conversatorio. Queremos cederle la palabra a César. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. La historieta y la ciencia ficción tienen muchos puntos en común. De hecho, hay grandes posibilidades con la ciencia ficción y la historieta, con sus particularidades, que seguramente vamos a hablar acerca de eso en un ratito, ¿no? La ciencia ficción aquí en Sudamérica en general es mucho más política, más social. No hay eso por la configuración social que tenemos, no hay una relación con la tecnología muy fuerte. Podríamos decir que está más cercana a la fantasía que a la divulgación científica, y sin embargo hemos logrado, creo yo, durante la historia de la historieta, grandes hitos, ¿no?, en la ciencia ficción, y es un tema apasionante. Y el mundo se está fijando mucho en lo que se hace ahora en Sudamérica, entonces creo que es un buen momento para hablar acerca de estas cosas. Bueno, mi experiencia desde el criterio editorial, desde la práctica profesional y lo que a buena cuenta es mi concepción teórica del género y su relación con los procesos sociales editoriales, pues parte del sesgo que limita al género, dividiéndolo del género de superhéroes, que tiene sus códigos propios, que tiene su público propio, que tiene sus licencias propias, y además lo aleja de la fantasciencia o, para ser más exacto, de criterios de magia. Según eso, mi experiencia en historiografía a partir del registro de hemeroteca, mi propensión respecto a la indagación de lo poco que se ha hecho por, digamos, aportar a la escena, porque estamos hablando de una escena del siglo XXI de más de 2 décadas y en la cual realmente es poco si es que nos vamos en volúmenes de lo rescatable. Claro, poco, pero
bastante saludable si lo comparamos con el siglo pasado, en el cual no solamente no había conciencia de género, sino ni siquiera había una autopercepción suficiente de un autor que se veía hasta por debajo de los artistas de otras disciplinas. Entonces, en ese sentido, desde la autopercepción hasta el logro, pues yo creo que sí hay cosas que valen la pena, hay cosas encomiables, y bueno, vamos a ir viendo cómo es que se han dado y cuál es el mérito, ¿no? Y de manera general, si queríamos hacerle esta pregunta a los dos, ¿cómo observan ustedes el desarrollo de la ciencia ficción ya en Latinoamérica en general y en particular en el país? Bueno, la visión latinoamericana de la ciencia ficción todavía está dominada por la oferta que tenemos, que es una oferta anglosajona, pues, ¿no? Entonces seguimos leyendo muchas cosas que vienen del mundo angloparlante. Entonces nuestras influencias tienen que ver con colonización espacial, un fetiche pues imperial, pues no, fetiche primer mundo. Dominar planetas, aniquilar razas inferiores, que al final es una realidad que no nos toca directamente y no nos ha dado mucho tiempo para reflexionar acerca de cuál es la ciencia ficción que queremos hacer nosotros en Latinoamérica. Cuando estamos mucho más cerca, por ejemplo, de los recursos naturales, tenemos una voz muy importante acerca de todo este cambio climático y la ciencia ficción. O tecnologías no eléctricas, por ejemplo, ¿no? Porque no toda tecnología es eléctrico-digital. También nos llega esta concepción. Pensamos en ciencia ficción y vemos metal, vemos naves espaciales y tal, pero no nos ponemos a pensar de que ciencia también es una ciencia no electrónica o no digital, que hay una ciencia prehispánica de la que no estamos hablando. Y desde ese enfoque podríamos proponer una ciencia ficción muy propia, pero todavía estamos viendo esta aspiración del norte global, ¿no? Entonces, siento que está en formación, hay una voz, nos estamos esforzando mucho por conseguir una voz. Obviamente hay un trauma que tenemos que pasar ahí porque tenemos que cambiar nuestro concepto de ciencia, tenemos que un poco mirar hacia otro lado, aparte, por ejemplo, del cyberpunk, ver qué más hay más allá del cyberpunk. Y ver otros subgéneros de la ciencia ficción. Estamos en esa época en la que nos estamos definiendo. Lo bueno es que en el mundo hay un interés también, quizás por cumplir la cuota, pero aún así es un fenómeno saludable, creo yo, que ha habido esa explosión del afrofuturismo, había esa explosión del sinofuturismo, que es la ciencia ficción china. Se están escuchando otros autores y yo creo que eso es muy importante para diversificar nuestra visión del futuro. Porque al final, cuando pensamos en el futuro, pensamos en un futuro del norte global. Pensamos en Blade Runner. No pensamos en un futuro sudamericano. El futuro nos lleva automáticamente a los Estados Unidos, ¿no? Sea desde la invasión alienígena, sea desde tal. Por eso hay ejemplos como El Eternauta, a los que los leímos por primera vez, nos descuadró, porque era una cosa muy rara, nunca habías visto algo así. Y creo que, por ejemplo, ese debería ser un norte al cual apuntar, una ciencia ficción con nuestra voz. Estamos en eso. Todavía no lo hemos conseguido, pero estamos ahí. Sobre el desarrollo. Lo que se tiene producido como intención de autor obedece a dos tipos de creadores. Al creador que reproduce lo que mucho ha leído, que no necesariamente da buenos frutos, no necesariamente nos permite una visión del espíritu del género, porque el espíritu del género es un poco más crítico, pero sí, tiene algunas cosas interesantes, se puede mencionar cosas válidas que se nota que están más influenciadas de lectura que de conciencia crítica, pero están bien hechas, como El Hoyo Negro de 2013 de Gustavo Vargas y Giancarlo Román. Es una obra que tiene bastante traslectura, está bastante bien. La última, que trabaja un dibujante ecuatoriano con un guionista peruano de Pucallpa. El primer volumen publicado este año, Beyonders, que es una space opera que un poco nada por ese lado. Están bien, son maneras de decir las cosas. La otra es
aquella que nace del espíritu crítico, porque eso es la esencia de la ciencia ficción, el miedo de una época, algo que de alguna manera especulamos, porque es ficción especulativa, algo que vemos venir, algo que tememos, ponerse a pensar en que hay una explosión demográfica, ponerse a pensar que tenemos la amenaza del crimen, ponerse a pensar que tenemos un país dividido, etcétera, etcétera, y cómo nos vemos en el futuro. O sea, ese tipo de cosas alimentan más las posibilidades de proyección, y yo creo que empezamos a tomarnos en serio las cosas, o podemos empezar a rastrear las raíces de la naturaleza del género a partir de 1994 con el gore, donde esta historia que es ucrónica, que se remonta al 69 y nos habla de una revuelta punk que sí se dio, con una conclusión de guerra nuclear que sí se dio, con todo lo que pudo haber implicado eso. O sea, a partir de eso yo creo que sí se puede definir las posibilidades dentro de lo que son las grandes posibilidades de hacer cosas a partir de la lectura, como lo mencioné, o a partir de la crítica social, que aspira más al miedo de época y que yo creo que ha alimentado mejor las obras de autor. Por otro lado, mi opinión va respecto a la obra de autor en general, o sea, no aquella que fue hecha por encargo, ni que fue resultado de un concurso, por una convocatoria, en la cual había el tema propuesto, ya sea para creación o para adaptación. Mi diagnóstico no va a partir de ese tipo de producción, sino a partir de una escena en la cual yo trabajo un poco más de 2 décadas y concretamente un poco más de una en lo que se refiere a la gestión de cómic. Y en la gestión de cómics de buenas a primeras hubiese entrado con el tema de la ciencia ficción y el cómic adulto, porque es mi principal formación, mi principal lectura, a lo que hubiese querido, pero no lo hice ni lo pude hacer. Y no lo pude hacer porque sencillamente no es viable trabajarlo en criterios editoriales. Una cosa es la profesión del autor y su aporte y cómo va, y otra cosa son las estrategias editoriales, y las estrategias editoriales dentro de un mercado que conozco bastante, porque tengo cerca de 50 volúmenes publicados en la casa en la que estoy. No hay la estrategia resuelta, y no solo en la casa en la que estoy hablando de las casas en generales, de la escena en la que estoy, diría. Cuando se trabaja para posicionar un género, lo que hacemos es ver qué género literario está funcionando y cómo podemos parecernos a ese género literario, indicador solamente, ver qué cosas la gente está consumiendo, parecernos a lo que la gente está consumiendo en temas de cómic, no necesariamente, pero es un indicador, y según eso ir de alguna forma tratando de ver de qué manera le planteamos una cosa diferente. Para que se hagan una idea, con la colección Avatares dedicada a la saga de personajes abierta al público infantil, no necesariamente, pero principalmente sí, sagas de personajes de aventura que se van continuando número a número. Tenemos secuelas de personajes como El Ronzoco Azul, Guaira, El Loco Perú, etc. Pues la cosa funciona bien, hay un público, hay estrategias. Pero cuando empezamos a entrar en temas de la búsqueda de una civilización ancestral, primigenia, un poco por propuesta de autor, porque es el autor el que viene con la propuesta, pues la cosa no funciona. Y estamos hablando de 2017. Bueno, igual lo hacemos porque es mi intención, porque está dentro de lo que son los márgenes de error. O sea, los márgenes de error en mercado es un acierto, te puede permitir 2 o 3 desaciertos, para no llamarle fracasos, ¿no? Entonces, dentro de los márgenes de error, lo he intentado, y lo he intentado con fracaso, y lo vengo intentando desde el 2017, que sacamos La tumba de los dioses olvidados, que es el primer volumen editorial de ciencia ficción. Pero bueno, ahí es que no hay respuesta, y no es que lo hayamos intentado una sola vez. Después lo hicimos con amparados también en esta propuesta de autor, en un autor que venía muy bien posicionado en lo que es el subgénero zombie, Hans Rodgieser, con lo que fue Bolognesi y La peste voraz, y con un dibujante que también venía muy bien acimentado en el mismo género, Fabricio Rivas Marmanillo, y creamos una ucronía en ciencia ficción a partir de un relato de época con una epidemia zombie en medio de la guerra civil previa a la guerra con Chile. Eso sale de la mano de
una visión de cómo podría ser el fin de los tiempos, si es que el fin de los tiempos tendría que ver exactamente con la literalidad de la palabra tiempo, es decir, que ya no existe ni el presente ni el pasado, con lo cual posibilita los viajes en el tiempo, que es una cosa un poco enredada de palabras, pero es a partir de ahí donde se genera la complejidad misma de esta obra de Quiñones en la guerra del fin de los tiempos, que también plantea lo mismo como propuesta de autor y que también le fue igual. Entonces, es ese. Lo último que publicamos el 2021 fue una obra Salvage Punk, que es bastante lejano de lo que es el cyberpunk, porque exactamente tiene que ver con la prospección tribal, más que la mecatrónica del cyberpunk, que es Dios de Arena. Y con Dios de Arena, una obra muy elogiada por el trazo, muy aplaudida por la prensa, y eso no necesariamente se refleja en las ventas. Entonces, sí, es verdad que estudiamos el fenómeno, sí es verdad que invertimos en estrategia, es verdad que de alguna forma tenemos algunos índices de que la cosa va mejorando, no es el género más saludable, y mira, si el más saludable le lleva muchos pasos de distancia, y aún así es un género endeble que no tiene una prospección de rentabilidad a mediano plazo. Imagínense en términos editoriales de producción de cómic de autor, o sea, que el autor llega con su cómic o llega con la idea del cómic que quiere desarrollar en la casa, cómo es que estamos en el desarrollo del cómic de autor de ciencia ficción en el Perú. Ya que tú abordaste el tema, Carlos, de esta idea de la demanda, yo quería preguntarte, César, desde tu perspectiva de guionista, ¿hay esta demanda? ¿Hay lectores peruanos de cómic que buscan esta temática de ciencia ficción? Los hay, pero se interesan mucho en el género, ¿no? En el terror, la ciencia ficción. Todavía estamos luchando por formar una escena solamente de ciencia ficción. De hecho, tenemos varios esfuerzos. Ahora estamos formando un club que se llama Lima Future Club, que justamente va acerca de eso, ¿no? Para hablar acerca del futuro. Es que la ciencia ficción, en realidad, las publicaciones de ciencia ficción deberían ser, según mi perspectiva, una excusa para seguir hablando acerca de los problemas, ¿no? Del que nos trae el futuro próximo. Pero eso va dependiendo del enfoque de cada autor, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta la ciencia ficción que está mucho más anclada en la realidad. ¿Cómo cambiaría el escenario si se empezara a imprimir carne en 3D, por ejemplo? Cómo el fenómeno gastronómico peruano y cómo el fenómeno del vegetarianismo se transformaría con carne impresa en 3D. ¿O qué pasaría si descubrimos que un sacerdote en realidad es un clon? ¿Cuál sería la posición de la iglesia al respecto? ¿O qué pasaría, por ejemplo, el Big Data, ¿no? Si un gobierno totalitario utilizara el Big Data, toda la información para someter a la gente con políticas, ¿no? Aplicadas al marketing, qué sé yo. Esa clase de cosas son los problemas que a mí me interesan. Y hay muchos lectores que se impactan con esta clase de cosas. Por eso Black Mirror funciona, por eso hay muchas cosas de ciencia ficción dura, muy crítica, que funciona con la gente que le gusta la ciencia ficción, pero son más cercanas al cine que al cómic. El cómic todavía, es que como dice Carlos, no hay una oferta. Entonces aquí hay un círculo y hay un puente que está roto, porque como no hay una oferta en ciencia ficción, los lectores tampoco se terminan de formar. Entonces es un fenómeno editorial muy interesante, pero está la televisión, están las películas, que se acercan muchos a la fantasía al final, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estas cosas interesantes, este discurso acerca del blockchain. El blockchain, ¿no? Saben que son esas tipo bitcoins, y eso es un discurso muy en Europa se está investigando mucho eso. ¿Cómo el blockchain ayudaría a hacer que el mundo pase a un sistema de capitalismo tardío o post-capitalismo? Porque el blockchain al final derribas toda la estructura basada en la moneda, ¿no? Todo el sistema económico. El blockchain reta todo ese sistema económico y de pronto se podría apuntar hacia un capitalismo tardío y ver cómo se transforma esa estructura basada en la moneda. Esta clase de cosas son las cosas de las que hablan alguna ciencia ficción, y otra es la que habla pues de los Jedi, pues, ¿no? Pero hay dos tipos, que ambos son válidos. Uno es más cercano a la fantasía, otro es más cercano a la especulación. En Chile tienen
bueno, sin ir muy lejos, ¿no? El ejemplo más cercano. Ellos tienen el Concitec en Chile, ¿no? El equivalente al Concitec está haciendo una red de futuros. Y esta red de futuro apunta a divulgar la ciencia. Está conformado por 15 personas que trabajan directamente con Boric, con el presidente. Y de entre estas 15 personas, la mayoría son entidades del Estado que son cercanas a la ciencia. Hay un autor de ciencia ficción y el resto son divulgadores científicos. Entonces ellos han dicho, ok, vamos a juntar estas 15 personas que tienen alcance en Latinoamérica para divulgar ciencia con literatura. Y hablamos ya de literatura y de cómic, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ChatGPT, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en China también? Ese es un ejemplo muy interesante. Siempre que se implementa una tecnología, hay un trauma. Ahora lo estamos viviendo con el ChatGPT. La gente, me va a quitar mi trabajo, soy artista. El artista en Latinoamérica es muy precario. En Europa no. En Europa están mucho más tranquilos porque les protegen los derechos. Con el ChatGPT que me quita la chamba y sumado a mi precariedad como artista en este país, ¿qué va a pasar con mi trabajo con el ChatGPT? Entonces, hay un trauma ante la implementación de una tecnología. Lo que hace China dice, ok, tenemos esa tecnología, cuando la implementemos va a generar un trauma. Entonces vamos a adelantarnos y vamos a ofrecer ciencia ficción a la gente para que se acostumbren y tengan una visión de cómo esa tecnología se va a implementar. Y cuando la tecnología se implemente, el trauma va a ser menor. Entonces hay un rol de construcción del futuro realmente en la ciencia ficción. Y los lectores de ciencia ficción están muy enterados de que la ciencia ficción está en la base de la pirámide científica, que es lo que dice Gordon Mensmore, ¿no? Star Trek imaginó en algún momento las tablets. Star Trek imaginó el intercomunicador y luego alguien lo hizo. O sea, la primera fase de la pirámide científica es imaginarlo. Y ahí eso es una responsabilidad de la gente que hacemos cómic y la gente que hacemos cine. Una vez que lo piensas, llega las siguientes fases de la pirámide, que son implementarlas, ¿no? O sea, crearlas. Esa es la ciencia. Y luego el ser humano va adoptando la tecnología y la va haciendo propia hasta que desaparece de nuestros ojos. Como por ejemplo tecnologías que no nos damos cuenta que son tecnologías, como los lentes que usamos bastante de lo que estamos aquí, como la ropa, como este micrófono, como la mesa, como el lenguaje. Son tecnologías que ya las tenemos ahí. Y esos temas, perdón que me haya ido tanto de la pregunta, pero tiene mucho que ver, porque esta discusión más especulativa se da mucho en otros circuitos, académicos incluso, y eso es lo que un poco el enfoque que estamos luchando, algunos que estamos en esto por conseguir, ¿no? Un enfoque crítico, un enfoque un poco más duro, que cuestione realmente la ciencia. Y hay lectores, sí, pero todavía estamos en formación. Una vez en Finlandia me junté después de la charla con unos tíos que hacían cyberpunk y dije que eso va a ser increíble. Y eran unos señores completamente, o sea, nunca se habló de tecnología, es pura política por todos lados, y era un discurso muy fuerte, era como estar con una reunión con 5 punks viejos. Pero claro, ahí te das cuenta de cómo llega el discurso de cyberpunk, ¿no? Con gente que de verdad se cree el rollo y de verdad quieren una transformación real de la sociedad a través de la tecnología y quieren un discurso crítico. El lector tendría que tener ese enfoque aquí, aún no lo tenemos, pero estamos una vez más luchando por eso, ¿no? Y desde tu perspectiva, Carlos, cuéntanos un poquito más lo de Dios de Arena, que es propiamente una historieta que es de este género. ¿Qué tan bien ha sido recibido por el público? Cuéntanos un poquito todo ese proceso, si es posible. Bueno, sobre la recepción es como dije, ¿no? Hay un nicho pequeño que va a responder rápido y que pueda ir más allá. Pues no va más allá. No está dentro de lo más rankeado, de lo menos rankeado, que es el género, que es la disciplina de la historieta, de la producción editorial. Y está, como repito, dentro del margen de equívoco, dentro del margen de riesgo, dentro de parte de eso nada. Y eso no nos genera ningún tipo de conflicto, porque tampoco no es que tengamos obras de autor buenas y no sepamos qué hacer para poder producirlas, ¿no? O sea, también lo que llega tampoco es que no nos genere el debate, ¿no? Una cosa sí que yo creo que es importante desde el género es entender el género en una disciplina y en otra, porque no es el género de ciencia ficción aceptado en literatura como lo es
en historieta. Son dos cosas diferentes, y hasta con el mismo público en general con la historieta. Tú puedes poner a un autor como Donaire, que hace obras sobre Sarah Helen en literatura y vende, y luego se la pones en historieta y ya no vende. Entonces, y estamos hablando del mismo autor, como había mencionado incluso con Hans Rodgers y los zombies, que agarran el Robin Ser de literatura y ya no lo agarran el de cómic. En general, el lector de género tiene confianza en la literatura y no lo tiene en el cómic, en general, por práctica, por inversión, por estrategias desarrolladas, ¿no? Entonces, no es pensar en la ciencia ficción con estrategias de ciencia ficción como si todos los géneros, como si pensar en literatura sería lo mismo que pensar en cine, que tampoco lo es. Entonces, hay estrategias diferenciadas. Después hay que ponerse a pensar también en lo que implica esta propensión de búsqueda de la casa dentro de una realidad, y lo que sería la internacionalización, que es muchas veces algo que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con el futuro, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos debatiendo como diagnóstico. Y bueno, yo creo que lo más saludable no es necesariamente apostar por una escena, no porque no crea que los autores deban producir, porque por supuesto que deban producir, pero es más realista apostar por los autores de la escena, porque es probable que los autores envejezcan y la escena no sea ideal para ellos. Pero si los autores son lo suficientemente buenos, pues se van a la escena que está a su nivel. Entonces es un poco más realista pensar en eso, ¿no? O sea, nosotros desde la casa lo que pensamos, si lo pensamos con cifras, si lo pensamos con diagnósticos de mercado reales, de lo que pasa en Latinoamérica hispana, de lo que pasa en Latinoamérica no hispana, de lo que pasa en Norteamérica, Europa sin mercado, Europa con mercado, etcétera. Sabemos que existen realidades muy similares a Perú, y que una obra se publique en otro sitio donde está con una realidad muy similar a Perú no es lo más recomendable para el crecimiento cualitativo del autor. O sea, dentro de lo que significa su aspiración de un nicho. Ahora tengo 2 nichos, mañana tengo 3 nichos. Sí, está bien, pero es más intención que un plan que tenga referencias de éxito o que pueda estimarse en referencias. O sea, hay bastantes cabos sueltos en torno a eso, y es más complicado manejar los nichos desde afuera. Si tenemos editoriales débiles en Perú, y incluyo las editoriales nacionales con Casa Extranjera, que está en Perú, y casas desde Perú, en general las incluyo todas, no distingo una de otra. Lo que puedan hacer en Perú versus lo que pueda hacer otra editorial débil en otro país, no hay mayor logro si una obra se edita en Perú en una editorial débil y luego se edita en otro país en otra editorial débil. Es un logro muy romántico, sí. Es para los que creemos en la difusión, en el arte, en que nos lean acá, nos lean allá, sí. Y bajo ese sentido está muy bien que se haga, perfecto. Pero si hablamos de crecimiento empresarial, si hablamos de internacionalización en ese sentido, pues no. Lo que estamos hablando es, estamos en un nicho que manejamos y lo mandamos a otro nicho que ni siquiera lo vamos a manejar porque no está a nuestros ojos encima de él. Entonces, en ese sentido es que la cosa se complica. Lo más realista no es pensar en nicho Perú y luego nicho acá, nicho allá. Lo más realista es el salto cualitativo del autor, no de nicho a nicho, sino de nicho a mercado, que es yo creo digamos lo ideal. Ahora, que sea lo ideal no quiere decir que se evite hacer lo otro. Lo otro hay que hacerlo en la medida en que no entre en contradicción creativa, en conflictos de tiempo, en conflictos económicos, etcétera. Por supuesto que puede hacerse, pero hay que tenerlos claros, ¿no? O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de vivir de la historieta, ¿no? Que es finalmente el tema en cuestión. Con esta prospección de nichos no va a pasar. Por lo menos en el presente no va a pasar. En el presente hay que decir, sí, me están publicando en una editorial débil de Brasil, y me están publicando en una editorial débil de México, y me están publicando en una editorial débil de otro sitio.
dos ciegos no hacen un tuerto. O sea, realmente por allí no hay una mayor protección. Si lo hacen, pero no es que no lo hagan, sino que sean conscientes de lo que están haciendo, ¿no? O sea, si es que hay esa pulsión creativa, ese gusto por difundir, no es intención de rentabilizar, de hacer empresa, que es muy romántico y que es válido, deben ser antes que nada conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Como el trabajo que está haciendo muchas personas dentro y fuera del país. Conversaba hace poco con Santibáñez y con Francesco Verso. Ellos son unos románticos, unas personas que están viendo, que hacen las cosas por amor, por convicción, por vocación. Eso es perfecto, pero también hay que ser realistas en términos de qué cosa se puede y qué cosa no se puede, y si yo llego primero que la escena, antes que la escena, entonces obviamente estoy sin escena al costado. Entonces, ¿qué es lo que se les puede recomendar? Entonces, para caminar con pies de plomo, para saber hacia dónde se van y para pensar en la internacionalización, hay internacionalizaciones e internacionalizaciones, y si hablamos en aquella que apunta a vivir de la historieta, pues es ir hacia eso a partir de un salto cualitativo. ¿Cómo funciona esto y qué más? Bueno, podemos seguir hablándolo. Y ya quería un poquito abordar este tema de, para ustedes, la ciencia ficción es como que una temática ideal para la historieta por todos estos temas de gastos, de que el papel, por temas económicos, como que hace más viable un proyecto de este tipo que en otra industria como el cine sería, no sé, incontable, ¿no? Bueno, si lo comparamos con el cine, sí, ¿no? De hecho, la historieta es mucho más viable. Yo vivo de la animación, o sea, lo que me da de comer es el guión audiovisual. Panóptica, como dice Carlos, yo me puedo permitir ser romántico con las ideas porque en realidad la historieta me da dinero, pero no es que me dé tanto, ¿no? Y aún así es mucho más viable porque el costo de producción es menor, pero el esfuerzo para hacer una historieta es muy grande. Y ahí está lo complicado, ¿no? Rentabilizar el tiempo en que uno pone una historieta es complicado. Ahora, yo no soy editor, pero desde el punto de vista de autor, a mí la ciencia ficción me permite expresar muchas ideas y contar grandes verdades, ¿no? O sea, para mí la ciencia ficción es un género escapista, ¿no? Al contrario, es un género que está muy anclado en la realidad. Hay que pensar muchísimo para hacer ciencia ficción, hay que meditar y hay que ver un poco dónde estamos parados, y es una plataforma que a mí me da la libertad para tener un discurso político verdaderamente denso. O sea, a mí me gusta mucho ponerme denso con la ciencia ficción, a mí me encanta eso. Tengo otros trabajos, ¿no? En animación, que también al final hago animación para niños y lo que caiga. Pero en mi territorio creativo es la ciencia ficción de ese tipo, un poco más crítica. Es bonito porque cosecha muchos logros a nivel personal, ¿no? El hecho de que lean tu trabajo fuera, como dice Carlos, ¿no? O sea, es una editorial, hay nichos pequeños, se va a publicar en la India en enero, y es rarísimo, en China también el próximo año. Entonces el hecho de que Panóptica llegue a todos estos lugares es una cosa alucinante. En Chile también este año. Es muy bonito porque hay muchos lectores que hacen contacto con la historia y te empiezan a preguntar acerca de temas que son un poco periféricos a cómo es que nace. Por ejemplo, hay un personaje que es un antivacuna, ¿no? Y eso lo hicimos en el 2013. Entonces, ese discurso de cómo llegaste a una persona antivacuna en el 2013 con ese rollo y tal, es muy bonito. O sea, como editor no podría hablar porque no edito cómics. Si bien es cierto, al comienzo nos autoeditamos Panóptica porque al final nos dimos cuenta de que nadie iba a publicarlo y teníamos que publicarlo nosotros. Esa fue una aventura, pues, ¿no? Entonces, personalmente me da muchas satisfacciones, pero a nivel económico cae plata y bien, pero en realidad la plata grande está en animación, y en animación los costos son muy grandes. Las cosas que produzco en animación, por ejemplo, son una serie, un episodio no te baja de los $70,000, ¿no? Un episodio para niños chiquititos, o sea, 5 años, 6 años, y eso para un cómic pues es una cosa muy rara, ¿no? Películas peor todavía, ¿no? Hemos financiado películas grandes de 1 millón, 2 millones y se hace, entonces es bacán. Y ahora en el cómic conseguir esa plata es complicado, ¿no? Es otra industria, al final de cuentas es otra industria.
Claro, la animación da trabajo. Para hacer una película trabajan 50 a 100 personas. Entonces, claro, ese millón también se tiene que repartir entre más personas. Y en el cómic funciona distinto. Y Carlos seguramente tiene una visión mucho más anclada a la realidad porque él es editor. Él conoce más acerca de las cifras. Pero en el caso de la animación, más o menos se mueve así. Y el cómic. Bueno, en relación a cómo veo yo las posibilidades del entorno y hacia dónde están mis ojos de expectativa, bueno, siempre va a ser sobre el arte de autor en principio, ¿no? Aquello que venga desde el autor mismo. Y en relación a las condiciones, bueno, podemos visibilizar mejor que antes, ¿no? Antes había que invertir más como autor, ¿no? Era una necesidad mayor ser autor-editor. Ahora las redes de alguna forma te permiten la visibilidad. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos mejor dentro de las condiciones. Y si las condiciones nos hablan de una escena en la cual por allí se va a volver todo electrónico, pues créanme que no va a ser a corto plazo, ¿no? O sea, ya llevan como 10 años en la incursión del libro electrónico y tú ves que no pasan del 5% de producciones anuales casas grandes como Random House o Planeta, ¿no? O sea, siguen apostando al 90% por el libro físico y el libro electrónico, que lo venden también con títulos similares o con títulos exclusivos, no les da más. Entonces, yo sí creo que en algún momento van a convivir el libro electrónico con el libro físico para posteriormente, quién sabe, la mayoría sea electrónico, pero como que la pendiente no habla de que los tiempos estén cercanos en relación a eso, no están cercanos todavía. El libro físico tiene todavía cuerda para un buen rato. Y sobre las posibilidades de autor que yo contemplo, como empecé diciendo, finalmente hay miedos de época que se ajustan a la crítica. Yo tengo más esperanza en los autores críticos, aquellos que tienen una crítica social y tienen su proyección hacia la especulación de lo que puede venir a partir del análisis del presente, a partir de decir la inteligencia artificial está consiguiendo esto, ¿qué pasará después? Los que se ponen a pensar que la ola migratoria africana prácticamente hizo que por obligación los países se fusionasen, o que se ponga a pensar en la delincuencia como un problema social actual, o la fragmentación que existe en Perú actual, porque tenemos una fragmentación que es para pensar en qué cosa puede venir después. Ese espíritu crítico, en esa proyección, autores de ese tipo, yo creo que de alguna forma, y que estén haciendo ciencia ficción, tengo más esperanza en ellos. O sea, tengo una visión un poco más esperanzada por los logros que vienen dando y sus proyecciones hacia más adelante, ¿no? Hay algunos rescates interesantes dentro de la ciencia ficción. El trabajo que hizo Dalila, que hizo Barbieri, el guionista argentino, con César Carpio, tengo entendido que hay toda una intención de continuar lo que es un futuro apocalíptico, y que me parece que tiene esos vasos comunicantes, y por allí, por ejemplo, podría ser el trabajo de Gustavo Vargas. Me parece bastante interesante. El trabajo de Cristian Mateo, que es un trabajo sostenido, que está asentado en el género. No es que ahora estoy en esto, ahora estoy en aquello. No me parece. Lo que están haciendo Sean en Modri, Paradox, con Beyonders, también me parece una propuesta honesta. Volviendo un poco a esta idea que tú tocaste, Carlos, de la internacionalización del autor y de todo lo que puede ayudar, y lo estamos viendo en tu caso, César. ¿Cómo es que has tenido ya proyectos con Italia, con otros lugares, y eso también como que está abriendo puertas para que haya esta mirada hacia Latinoamérica y que se vaya viendo a los autores, sobre todo a los guionistas, para que ellos también puedan ir llegando a esos lugares, teniendo otros espacios
Y creo que tenemos ese material, no sé si ustedes han leído Beyonders, por ejemplo, que es un éxito en feria, por ejemplo, la última feria de Lima fue un éxito, y creo que tenemos guionistas, tenemos autores que están como que destacando, y queremos verlo desde tu perspectiva. ¿Cómo ves este panorama, esta importancia de la internacionalización propiamente de un autor peruano? Bueno, yo soy un optimista crónico, ¿no? Siempre lo he sido. Para mí, ver el lado oscuro me cuesta mucho y creo que me estresa. Entonces, no voy por ahí. Pero sí es verdad que la ciencia ficción peruana y la historieta de ciencia ficción peruana ya ha llegado a un momento en el que hay producción de mucha calidad, y por brillo propio está saliendo, ¿no? Y eso es muy bonito. Claro que afuera tenemos que pagar piso todavía porque no se conoce la ciencia ficción peruana. Entonces tenemos que empezar un poco de abajo. Pero ya hay gente que pregunta, es ciencia ficción peruana, qué exótico, qué loco, ¿no? Qué interesante. Ahora, la cosa es que nuestro país, porque es Perú, vende mucho afuera. Es alucinante. A mí me parece muy divertido cuando estoy en las convenciones afuera, me dicen, hay ciencia ficción peruana, qué alucinante, a ver cómo es. Y ahí, a partir de ahí es nuestra chamba, ¿no? Porque si uno enseña algo que no es bueno, al final está haciendo un poco mal las cosas. Pero la idea es llegar con un paquete de contenido como el de Gustavo Vargas, como Beyonders, que tú dices, ok, estos deberían ser los caballos de batalla de la ciencia ficción peruana, y salir con este contenido que tú dices es contenido que afuera genera mucho interés. Y yo creo que es eso, ¿no? El interés de afuera está. Hay mucho el por lo que se está haciendo en Sudamérica en general. Y ahí lo que nos toca es unir el networking, pues, ¿no? Unir a los autores, unir con editores, con gente que hace convenciones. Por ahí te empiezan a invitar a un lado, a hablar a otro lado, para hablar acerca de lo que se está haciendo aquí. Y es esa oportunidad que no podemos desaprovechar, porque si nos quedamos callados en este momento como escena, vamos a retroceder y vamos a tener que empezar otra vez de cero. Entonces ahorita es el momento de salir como Jimmy, como Beyonders y tal, como que estamos apuntando afuera, siempre. Estamos generando conexiones afuera y haciendo residencias afuera, y de pronto cada cosa que hacemos habla acerca de lo que se hace en el Perú. Y eso es muy bueno, eso es tremendo. Yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que la gente se va a empezar a preguntar cuál es el discurso, ¿no?, de los peruanos en ciencia ficción. Y ahí tenemos que estar preparados también, porque esa pregunta es densa. Y tenemos que tener mucha reflexión. Pero yo lo veo con muy buenos ojos. Yo creo que estamos apuntando a los lugares correctos. Y cada quien sale por donde puede, pues, ¿no? Y eso está bien. Y retomando un poquito esta parte de los ilustradores, como por ejemplo Luis Morocho, Cristian Rosado, gente que ya está ya en otro nivel, y cómo es que propiamente sí tenemos como que gente que está ya como que produciendo un material de alto nivel. Creo que todavía nos está costando un poquito propiamente con los guionistas, pero creo que la idea que justamente ustedes estén llegando a otros lugares hace que siempre allá estén volcando la mirada para acá, y para que también en cierta forma nosotros podamos aspirar a eso, ¿no? Y ya como para ir cerrando la mesa, tú tocaste, César, esta idea de cómo la ciencia ficción es también un espacio donde el futuro, la ciencia propiamente, está mirando, porque allí se desarrollan en cierta forma mucho de lo que se quiere hacer de acá a 50 años, a 100 años. Y tú mismo lo has dicho, ¿no?, de cómo es que mucho de la ciencia ficción ha inspirado a la ciencia durante siglos, y esta época de inteligencia artificial no es la excepción. ¿Tú cómo ves todo este panorama? Bueno, la IA es un fenómeno muy fuerte, ¿no? Que vulnera a muchos artistas, y que al mismo tiempo yo trabajo todo el tiempo con IA, por ejemplo, ¿no? O sea, yo hago guiones corporativos también, y cuando trabajo corporativos
un poco en el trabajo me dicen, trabaja con IA y está bien, me ha facilitado muchísimo el trabajo y mal haría en demostrarme contrario, ¿no? Hasta ahora yo no tomo mucho partido por la IA, creo que es un fenómeno que tiene cosas buenas, cosas malas, como toda tecnología, o sea, como lo tuvo en su momento la imprenta, y la gente decía, nos va a quitar trabajo los amanuenses. Sí, claro, ¿no? Pero formó una gran industria del libro. Entonces, claro, hay gente que copiaba los libros que perdió la chamba o tuvieron que transformarse, pero esa es la consecuencia de toda tecnología. Toda implementación genera cambios y miedos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la ciencia ficción para exorcizar esos miedos? Y ahí está el valor especulativo de la ciencia ficción. Hay muchas tecnologías que nos llegan, que nunca se prueban aquí, ¿no? Asia es un hub tecnológico, Asia es un gran laboratorio tecnológico, y ahí se prueban un montón de cosas tecnológicas que aquí nunca llegan, pero nuestro rol es también hablar desde la política, ¿no? Latinoamérica es un hub social y político, así como Asia es un hub tecnológico, aquí tenemos un gran conflicto con la política. Entonces yo creo que la especulación latinoamericana quizás no bebe tanto de la ciencia porque tenemos un gran problema de comunicación de parte de las entidades que hacen ciencia. No llegan, la ciencia no es algo amigable, la ciencia, la gente no siente la ciencia como algo cercano y por ende la ciencia ficción también es muy lejana. Entonces, si yo no estoy cerca de la ciencia ficción tampoco la voy a entender. Si yo te hablo acerca de un experimento con, no sé, el colisionador de hadrones, dices, lo vi en las noticias, pero después no sé cómo funciona. Entonces, hacer ficción y que la gente entienda el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs, no? Entonces, ahí es el problema. Y yo creo que la ciencia ficción debería, de manera, desde el autor, creo yo, ¿no? Un poco tapar esa brecha de comunicación que tiene la ciencia en Sudamérica. Creo yo que ese es uno de sus roles, divulgar ciencia, ¿no? O sea, porque el autor de ciencia ficción es muy, muy cercano a la ciencia. Pero sí, o sea, hay un rol muy fuerte y las nuevas tecnologías van a estar ahí siempre, ¿no? Lo que pasa es que el contacto que tenemos con la tecnología es que lo único que sabemos de tecnología es que el iPhone 15 salió la semana pasada o esta semana. No sabemos más. Y hay un gran problema con la cercanía de la ciencia, ¿no? Un gran problema, pero bueno, ahí está, para eso está la ciencia ficción, justamente para eso. Carlos, ya desde el lado un poco más de editor, ¿tú cómo ves ahora toda esta tecnología que está llegando? ¿Tú crees que pueda dinamizar un poco esta idea de facilitar, por ejemplo, plazos de entrega, plazos de creación? De propiamente una historieta que puede llevar en promedio 2 años, o que en algunos casos se puedan tomar, no sé, algún tipo de tecnología para que se puedan hacer bocetos, borradores de historieta, cosa que ya tú tienes una mirada más o menos de cómo es y pueda, no sé, ir ayudando en cierta forma todo ese proceso editorial que a veces lleva demasiado tiempo y es también costoso. Bueno, en principio yo soy editor de historieta de autor, autor total, como se dice, autor guionista, o sea, desde la concepción narrativa. Y en narrativa editorial en general es muy raro los autores prolíficos en general. O sea, en literatura, por ejemplo, que un autor esté sacando un libro cada 6 meses o esté sacando un libro cada año, no se da. En literatura lo que se da es que un autor saca un libro, lo normal, el promedio, un autor saca un libro, 3 años después saca otro libro. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque sencillamente, de alguna forma, liberarse de algo implica, en términos hasta metabólicos, implica un renacimiento, un reenamoramiento con una idea, una documentación, y todo eso lleva un proceso. Estoy hablando en términos de literatura. Lo que pasa es que no hay mucha media para términos de historieta porque no hay mucha producción de historieta, pero lo que sí he observado he experimentado desde mi ejercicio es que el tiempo que más se va es el tiempo de concepción de un volumen de una obra a la concepción del siguiente. O sea, ya acabó la historia, bacán, chévere, ya, haré otra historia, no me gusta, no la concibo, no la tengo. Y es normal que pase ese tiempo y es un tiempo insustituible tecnológicamente.
porque otro no va a pensar por ti, otro no te va a traer la idea, o sea, ninguna inteligencia artificial te va a traer un argumento. Entonces, si es tu obra, es ese el tiempo que depende de cada quien. No, pero hay autores que sacan 2 libros al año. Perfecto, pero estoy hablando del promedio. El promedio no es ese. El problema del creador-narrador es otro. Desde la práctica, desde cuánto producen, las cifras están ahí. En historieta pasa lo mismo. En historieta, el periodo vacío en el cual el autor parece que ha botado todo, parece que ya no le llega nada, parece que él solito se ha puesto una valla y quiere hacer algo que por lo menos le guste a él, es un tiempo, si se quiere, muerto, un tiempo que distancia una producción de la otra. Y entre la concepción de una idea hasta la madurez de la idea es otro tiempo. Ya el desarrollo del guión con la idea madura ya son plazos más contables. Ya hablamos de la guionización a 6 meses, hablamos del boceto a otro plazo, de la línea a otro plazo, del color a otro plazo. Puede hacerse en equipo, puede hacerlo el mismo autor, son plazos más cuantificables. ¿La tecnología puede ayudar en eso? Sí. Por lo mismo que hay cierta automatización, hay cierta resolución gráfica que nos permite hasta generar patrones para que se repitan en moldes automáticos. Entonces, sí, podría ayudar en algo, podría facilitar la vida. ¿En qué medida? Y ya saliendo un poco de esto de los plazos y cuánto puede ayudar, pasando ya al tema de la sustitución, de que alguien lo haga por ti, que es lo que implica la inteligencia artificial, pues la verdad que eso también es parte de la ciencia ficción, ¿no? O sea, yo no lo veo mal en principio. O sea, si llegase a pasar como una cuestión así de que llegase a esto evolucionar, pues estaríamos hablando prácticamente de la generación de conciencia propia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso se puede dar? ¿Es posible o no es posible? ¿Y cuál es el problema si es posible? O sea, si mañana viene una raza de alienígenas que hace historieta mucho más rápido que nosotros y quizás con estándares top, ¿dejaríamos de hacer historieta? No creo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. La competencia se agudizaría y bienvenida a la competencia. La existencia de una tecnología no desplaza a la otra, la existencia de una disciplina no desplaza al otro. A la larga llegan a convivir. Cuando apareció la fotografía, todos le echaban las cruces a la pintura. Uy, ya la pintura, ¿ya para qué? Cuando apareció el daguerrotipo, los inicios de la fotografía, entonces los artistas ya se van a morir de hambre, eso va a desaparecer. Y no pasó. Yo pienso que las nuevas tecnologías a las nuevas disciplinas pueden convivir. Si existiesen estas evoluciones tecnológicas que fuesen hasta inteligentes, que ya estaríamos hablando de entidades así muy ficcionadas, de seres con cierta autonomía, pues también habrá que convivir con ellos y competir con ellos si es que eso sucediese, pero ya estamos desbordando en ficción, porque hasta el momento lo que tenemos es tecnología para utilizar, eso es lo que tenemos y esa es nuestra realidad y va a ser por un buen tiempo todavía. Perfecto. Ahora vamos a abrir el conversatorio para una ronda de preguntas. Bueno, primero, César, resuena mucho las cosas que has dicho. Yo trabajo con blockchain, trabajo en finanzas regenerativas, en proyectos enfocados en impacto y también estoy involucrado en proyectos de gente que venía de Marvel, de Hollywood y que están experimentando con NFTs, ¿no? Con esta tecnología para una especie de crowdfunding 2.0. Y también lo que decías de que la base de la ciencia es ficción. Por ejemplo, hay un ingeniero de la Católica, Enzo Romero, de Urubamba, que él hace prótesis robóticas a una fracción de costo, tecnología 100% peruana, y él siempre cuenta, él no tiene un brazo, él cuenta que él crea la tecnología a partir de ver a Luke Skywalker instalarse su brazo robótico y decir, yo quiero construir eso, ¿no? Así que me parece súper interesante. Mi pregunta, perdón por el preámbulo, mi pregunta es, lo que estás viendo que ocurre en Chile, ¿cómo piensas tú que puede darse las raíces, ¿no? los fundamentos para que ocurra también aquí en el Perú? Bueno, en Chile partieron de un estudio, ¿no? Ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta de que el norte global tiene la capacidad de proyectarse mucho más. Entonces,
los países, mientras más desarrollados son más capaces de pensar a largo plazo. Y en ese sentido, comenzaron a ver la escena, cómo se divulga la ciencia, e implementaron esta red de futuros que se hace de una vez al año. Se hace un informe y se le presenta al presidente. Y ahora, a partir de este año, quieren abrirlo a Latinoamérica y crear esta red de futuro donde hay escritores involucrados. Pero esto parte del estudio, ¿no? Entonces, al final hay una voluntad, porque esta red que están gestionando esto es una entidad privada, que es como una consultora. Y ellos nos han convocado a todos y dijeron, ok, tenemos reuniones en Santiago cada cierto tiempo y vamos a presentar en noviembre el resultado final a este informe. Pero hay una voluntad y hay una inversión. Entonces, pero si no hay, se crea, pues, ¿no? O sea, al final, esta brecha de comunicación podemos, por ejemplo, entre los científicos y los divulgadores literarios o los divulgadores científicos, es juntarse y decir, bueno, es que como ha funcionado siempre acá. Si no hay algo, lo creas y sencillamente se hace, ¿no? Porque si no, la población en general no va a sentir estas narrativas. Hoy en día todo se vende con narrativa. La política es narrativa todo el tiempo. Muchos sistemas políticos, sistemas económicos, muchas propuestas se venden a través de narrativa. ¿Por qué la ciencia no debería venderse a través de narrativa? Entonces, ahí está el rol del escritor o el historietista de ciencia ficción, ¿no? Servir de puente entre la ciencia y el lector de a pie, o el público de a pie. ¿Qué tendría que pasar? Que nos juntemos después de este panel y empezar a conspirar. O sea, generar redes es lo único que tenemos que hacer. Y no esperar una voluntad que no va a llegar. Entonces, es eso. Disculpa, y una pregunta también, Carlos. Mencionabas que hay un tema como un salto de autor a nicho, ¿no? Con editoriales débiles en otras regiones, y también mencionabas como un salto de autor a mercado. ¿Podrías exponer un poco en qué te referías respecto a ese contraste de autor a nicho, autor a mercado? Ya, lo que pasa es que editoriales débiles no solo hay en Perú, pues. No porque pensemos en un gran país necesariamente va a haber una gran editorial, o sea, no necesariamente, ¿no? Entonces tú mides el ritmo de una editorial. Tú dices, ¿cuánto produce mi editorial? Mi editorial produce 20 libros al año. ¿Cuánto produce la tuya? 20. Ya pues eres igual que yo. No estás mejorando. Estás yendo de la misma editorial a la misma editorial. Las editoriales fuertes te sacan 100, 200 libros al año. Una editorial fuerte. Una editorial débil te saca 20. Y a menos, porque no es que sea eso, a menos. Entonces a eso me refiero con editorial fuerte y editorial débil. Muy interesante la charla, felicitaciones. Un montón de preguntas, pero ya voy a llevar dos nomás. Me pregunto, Carlos, si hay un tipo o modelo de consumidor de cómic peruano. No sé si existe algo como eso, pero con tu experiencia de repente tienes algo ya más centrado. Y César, en algún momento en Panamérica, en Latinoamérica, ha habido varias tendencias en torno a cómics de ciencia ficción, y me pregunto ahora si hay alguna o algunas claras también, si podrías desarrollar eso. Bueno, en el Perú desde hace 20 años los que compran el 70% son los niños. Eso no es una aspiración, tampoco es que se produzca pensando en los niños. A veces uno no piensa en los niños, pero son ellos los que te compran. Entonces al final, cuando estás produciendo, te das cuenta que lo tuyo no es muy adulto, por lo tanto debe ser permisivo. Y si lo tuyo es muy adulto, entonces no es necesario que sea permisivo, porque del saque es adulto, ¿no? Del saque es adulto, ¿no? Bolognesi y la peste voraz, del saque es adulto. Hamlet en el Perú, del saque es adulto, ¿no? Porque es aburrido, porque es complejo, porque es violento, es adulto. Entonces, en ese sentido, uno se va moldando. Ahora, que sea infantil no quiere decir que todos los niños consuman lo mismo tampoco. O sea, una cosa es el marco de edad y otra cosa es qué tipo de cómics consumen los niños.
y según eso, de alguna forma, tú puedes decir, ya, estos niños están más pegados a su realidad de niños, estos niños están más pegados al superhéroe, estos niños están más pegados a la aventura con un personaje del cual puedan fidelizarse. Es diferente, y etcétera, incluso, ¿no? Si es que hablamos de experiencias, yo creo que hay diagnósticos desde diferentes casas. Lo que hizo Panamericana, lo que hace Contracultura, lo que hizo o viene haciendo Random House o Planeta, pues van a tener sus propios diagnósticos, porque tienen su propia línea. Entonces de alguna forma, yo creo de que los cómics que se hacen en Perú son permisivos a niños, en general, no necesariamente enfocados a niños, pero sí permisivos, los que mejor les va. En mi caso particular, en el caso de la casa donde camino, pues ahí está la aventura de Saga. Es saga de personaje identificable con aventuras propias, con el camino del héroe, y ir continuando un Asterix cholo, por así decirlo, es algo que tiene un perfil. O sea, que sabemos que hay una formación, unos niños que crecieron y trajeron a sus hijos para seguir comprando. Estamos 15 años, han pasado más de una generación con todo hijos, por el escaparate, por la vitrina, por la tienda. Entonces a eso es a lo que voy, ¿no? Y bueno, pues con lectura compleja, de alguna forma, con lectura adulta, de alguna forma, creo yo que se va a moldear, se van a desarrollar estrategias. O sea, lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido por acierto y error, alineado con autores que tenían el compromiso y el gusto por hacer lo que hacían. Entonces, claro, igual lo podemos hacer con lo otro, pero con lo otro también necesitamos la parte de contribución del autor, ¿no? Pero que haya un perfil de lector de cómic adulto, no hay. Lo que hay es lo que te expongo desde el diagnóstico de la casa en la que estoy, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta, gracias a la pregunta, Jimmy, está muy buena, de hecho. Lo que está pasando ahora en Latinoamérica es que este abandono ciego al progreso ya nos está pasando, ¿no? O sea, ya pasó esta fiebre del progreso, es bueno porque es progreso. Y ahora tenemos escritores mucho más escépticos a la tecnología, y el cyberpunk fue pues el pico, ¿no? de la desconfianza en la tecnología. Y ahora con la pandemia ha cambiado también muchas configuraciones en la ciencia ficción, y estamos, si bien es cierto el cyberpunk todavía es el género que domina en la ciencia ficción en Latinoamérica, cada cual con sus particularidades. Por ejemplo, en Cuba, hacer cyberpunk, hacer distopía es una posición política. La distopía cubana es muy fuerte, porque yo no confío en el Estado que me estás dando. Entonces tú me estás vendiendo un Estado que funciona bien, yo no lo creo, entonces yo voy a hacer una distopía acerca de este gobierno. Entonces hacer distopía en Cuba es muy peligroso. Cada cual con sus particularidades. Pero en general en Latinoamérica se está buscando respuestas o un antídoto al cyberpunk, ¿no? En algunos sectores. Y se están buscando otras tecnologías no eléctricas, por ejemplo, o incluso imitativas. O sea, estamos buscando urbanizar ciudades con las estructuras animales, por ejemplo. Hacer ciudades hormiguero, panales, llevar la arquitectura especulativa hacia esta replicación de la naturaleza que funciona, que es estable, y de pronto hay muchos autores que dicen ¿por qué no podemos construir ciudades con esta tecnología animal, ¿no? ¿Por qué no llevar hacia ese lado las cosas? Y además hay un tema de cultural latinoamericano que es muy fuerte, que afuera no se entiende mucho, es muy complicado explicarlo afuera, acerca del consumo de sustancias. Porque claro, la droga en Occidente es recreativa, ¿no? Yo tomo droga porque me voy al rave. En cambio acá el uso de las sustancias psicotrópicas o las plantas sagradas es una forma de llegar a un conocimiento mucho más complejo, de generar redes entre la comunidad, redes inconscientes. Entonces cuando uno explica eso, Europa te dice, toda su ciencia ficción trata acerca de drogas, ¿no? No son drogas, es nuestra filosofía, es nuestra manera. Ustedes llegan a la filosofía mediante la razón, nosotros llegamos a la filosofía mediante este contacto con las plantas sagradas. Y explicarle eso a alguien que tiene el concepto occidental de método científico muy, muy implantado es complicadísimo, ¿no?
Entonces hay esa lucha por de construir un poco el cyberpunk y construirlo hacia una ciencia ficción sostenible, hacia un discurso más amigable con la naturaleza. Está el solarpunk, que tiene cosas fantásticas. Hay estas historias acerca de terraformar, por ejemplo, una sección del Océano Pacífico para albergar a muchos migrantes africanos, ¿no? ¿Qué pasaría si formamos un país? Estamos en la posibilidad de hacerlo. Ya podemos crear un país gigante en medio del océano y albergar y paliar de cierto modo la migración. O estas impresoras 3D de comida, carne impresa en 3D, clonación solamente de carne, no de animales, ¿no? Para consumo, para que no deje de ser carne. Hay un montón de problemáticas que se están hablando, pero todas apuntan a la sostenibilidad, a la diversidad, y es muy bonito, ¿no? Claro, aún hay un montón de debate acerca de eso, hay mucha pelea, pero está bien que haya pelea, porque la ciencia ficción está en eso, pues no en debatir. Pero sí, hacia ahí, ese lado más o menos está yendo ahora Latinoamérica. ¿Una pregunta más? Bueno, entonces de esta manera vamos a dar cierre a este conversatorio. Les agradecemos a ustedes por su presencia y por supuesto a Carlos y a César, que nos han brindado un panorama de la ciencia ficción que se hace en el país y también un poquito mirando hacia afuera. Y creo que, como César dice, podemos seguir la conversa después de esta mesa. Muchas gracias.